Buenas, de nuevo, crack bursátil. Warren Buffett está realizando enormes movimientos en su cartera que está produciendo un enorme pánico en los analistas bursátiles. Además de que tiene su propio indicador para identificar crisis financieras y actualmente los niveles de este indicador le están haciendo tomar decisiones muy importantes en sus inversiones. Y es que su gran indicador muestra que puede existir otra situación extrema como la que sucedió en 2020 en un futuro próximo, pero puede que esta vez el resultado final sea más grave. En este vídeo analizaremos las palabras, movimientos e indicadores de Warren Buffett y veremos si debemos prepararnos para una posible crisis o si todo ya está perdido y debemos entrar en pánico. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos hoy te interesa más de lo que piensas. Warren Buffett habló a través de la cadena CNBC y aseguró que habrá otra pandemia en un futuro por distintas razones. Según sus palabras, habrá otra pandemia. Sabemos que hay una amenaza nuclear, química, biológica y ahora cibernética. Cada una de ellas tiene posibilidades terribles. No parece que sea algo para lo que la sociedad esté completamente preparada para afrontar. Como vemos, Buffett ya está advirtiendo sobre la impredecibilidad de grandes amenazas más allá de la pandemia en el futuro y piensa que ninguno de nosotros estamos preparados para esto. Asimismo, señaló que esta situación está lejos de finalizar y que los efectos económicos están siendo devastadores. No ha terminado, quiero decir, en términos de imprevisibilidad ha sido muy imprevisible, pero ha funcionado mejor de lo que se esperaba para la mayoría de las personas y la mayoría de las empresas, y simplemente sin que tuvieran ninguna culpa ha diezmado a todo tipo de personas y sus esperanzas. Aunque este empresario de 91 años destacó que la pandemia no ha afectado a todos de la misma manera. El impacto económico ha sido extremadamente desigual, con muchas de cientos, miles o millones de pequeñas empresas viéndose perjudicadas de manera terrible, pero la mayoría de las grandes empresas lo han hecho de manera abrumadoramente bien. En su opinión, una de las principales lecciones que nos deja la pandemia es lo mal preparado que estaba el mundo para situaciones de emergencia como la del año 2020. Y añade, aprendí que la gente no sabe tanto como cree saber, pero lo que más se aprende es que la pandemia se veía venir y que esta no es la peor que se puede imaginar. A la sociedad le cuesta mucho prepararse para situaciones remotas que son posibles y ocurrirán tarde o temprano. Con esto, Buffett ha afirmado junto a su primera frase en este vídeo que otra situación posiblemente aún más extrema está a punto de suceder. Pero sus declaraciones no son la única razón por las que debemos permanecer en alerta. Warren Buffett también nos está dando a entender que existe una nueva y enorme burbuja en Wall Street, y esto se debe a dos importantes razones. Una es que el ratio conocido como indicador Buffett señala que el riesgo de derrumbe de la bolsa es extremadamente elevado, y es algo muy peligroso para la mayoría de países del mundo que Wall Street se hunda. Y la otra razón es que Buffett está actuando ya para evitar un derrumbe en sus inversiones. Este indicador de Buffett es muy importante tenerlo en cuenta a pesar de que no es un indicador infalible, pero ha sido capaz de anticipar crisis pasadas y es el indicador de mercado favorito del legendario inversor Warren Buffett. Y es que este indicador en este mes de noviembre de 2021 alcanzó un ratio del 203% de la capitalización bursátil de todas las empresas estadounidenses respecto al Producto Interior Bruto del país. Debemos tener en cuenta que este indicador suele situarse en un nivel del 80% si la economía del país es saludable, pero como vemos, antes de la crisis del año 2000 y 2007 este indicador superaba la media del 80%. Esto nos muestra que las acciones están enormemente sobrevaloradas y que podría producirse una severa caída en Wall Street, y esto significa empresas sin financiación que van a quebrar, por lo que mucha gente se verá en una situación de desempleo. Lo que hace este indicador de Buffett es tomar la capitalización bursátil combinada de todas las acciones estadounidenses que cotizan en bolsa y las divide por la última cifra trimestral del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, y sirve como indicador aproximado del valor del mercado de capitales en relación con el tamaño de la economía estadounidense. Warren Buffett en 2001 comentó en una entrevista para la revista Fortune que probablemente sea la mejor medida individual
individual de dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado. Los índices S&P 500 y Nasdaq se sitúan en máximos históricos y continúan subiendo más, mientras que el Producto Interior Bruto solo está consiguiendo aumentar gracias a la teoría monetaria moderna, que consiste en millones de préstamos y estímulos hasta que la población alcance el pleno empleo, pero el exceso de deuda y de inflación harán inservibles estos esfuerzos por alcanzar el pleno empleo. Es decir, que los índices continúan revalorizándose a máximos históricos mientras el PIB se está acrecentando de forma artificial. Y cuando el PIB no pueda crecer al mismo ritmo y la bolsa continúa aumentando, el indicador Buffett se disparará más aún y eso podría desencadenar un enorme colapso financiero. Si nos fijamos en este indicador en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, este indicador se encontraba en un 155% de capitalización bursátil sobre el PIB y todos sabemos lo que ocurrió después. Sin embargo, mientras se estaba produciendo la crisis, el indicador estaba volviendo a niveles normales, pero los gobiernos de la gran mayoría de países del mundo comenzaron a aplicar esta teoría monetaria moderna con el fin de evitar la crisis, y en consecuencia este índice aumentó de manera desproporcionada, por lo que la posible caída ahora puede traer muchas peores consecuencias. Buffett elogió enormemente este indicador en un artículo de la revista Fortune en 2001, calificándolo como probablemente la mejor medida de la situación de las valoraciones de mercado y económicas en un periodo concreto, aunque más tarde aclaró que no creía en el uso de un solo indicador como forma consistente de analizar a todo el mercado, sino que deben tomarse en cuenta varios indicadores y contextos económicos, pero aún así este ratio quedó bautizado con su nombre cuando el indicador alcanzó un máximo histórico durante la burbuja de las .com. Según sus propias palabras, debería haber sido una señal de advertencia muy fuerte de una caída inminente. Pero lo preocupante es que este no es el único indicador que nos está alarmando de la gran crisis, y Buffett no es el único inversor que piensa que estamos en un momento de peligro con un futuro incierto. En breve mostraremos los últimos movimientos de su cartera que están alarmando a los grandes analistas de mercado. Pero antes debemos mencionar que tenemos otro ratio realmente destacado como es el PER de Shiller, que es la comparación entre el precio de una acción o índice con sus beneficios totales, y se utiliza para saber si está sobre o infravalorado. Pero en este caso se trata de una modificación sobre el ratio precio-beneficio tradicional, que en esta ocasión el PER de Shiller monitoriza un periodo de 10 años para contabilizar las variaciones en la rentabilidad causadas por los ciclos económicos. Y como puedes ver, cada vez que este ratio ha sobrepasado las 17 veces, ha acabado por caer bruscamente hasta volver a esa media. Podemos ver cómo cayó bruscamente en la crisis del año 2000 y continuó bajando en la crisis de 2008, o cómo cayó bruscamente en el crack del 29. Y lo más preocupante de todo es que ahora mismo este ratio se sitúa muy por encima del nivel que alcanzó antes del gran crash del 29. ¿Significa esto que las consecuencias de esta nueva crisis podrían llevarnos a situaciones extremas? Es posible. Además de que se están haciendo enormes comparaciones entre esa terrible crisis del 29 y la situación actual. Y es que existe una burbuja desproporcionada en el mercado de valores como no se veía desde hace décadas, ya que el gran crack del 29 comenzó de una manera similar a la espectacular burbuja en la que nos encontramos, y ese crash fue la mayor crisis mundial hasta la fecha, y comenzó con el estallido de la gran burbuja que existía en la bolsa de Nueva York, y más tarde arrasó el resto de mercados del mundo y generó una gran pobreza en todos los países de Europa, dejando tras de sí el periodo conocido como la Gran Depresión, que significó años de escasez para las personas. Y es que en este momento existen muchos síntomas similares como la inflación, grandes apalancamientos para invertir en los mercados y enormes cantidades de deuda sumado a bajos tipos de interés. Por ello, grandes expertos como Michael Burry, que compara esta situación con la inflación alemana, cree que estamos viviendo la mayor burbuja de la historia. Otro gran empresario como es Robert Kiyosaki piensa que el crash está a punto de ocurrir.
o reputados economistas como Kenneth Rogoff apuntan a que la crisis va a ser inevitable. Y la gran mayoría de grandes economistas, empresarios e inversores piensan que lo más probable es que este gran colapso se dé entre el año 2022 y 2024. Ante todo esto, hay algo que está haciendo el legendario inversor Warren Buffett que ha alarmado a toda la comunidad financiera. Piensa que Buffett es uno de los mejores inversores de la historia y que actualmente gestiona más de 466.000 millones de dólares en inversiones a través de su holding Berkshire Hathaway, por lo que tiene una gran influencia en el mercado. Y lo que está haciendo en estas inversiones es lo que está preocupando al resto de inversores, y es algo muy sencillo: acumular dinero en efectivo. Buffett lleva desde 2018 sacando dinero de acciones y las está acumulando en efectivo para más tarde poder usarlas tras una crisis de mercado. Él siempre ha afirmado que los mejores precios en la bolsa se encuentran en épocas de crisis, ya que el mercado está más barato que nunca. Por ello, Buffett ha acumulado una liquidez de 160.000 millones de dólares que suponen un 34% sobre el total de su cartera. Esto hace pensar a todo el mundo que Buffett cree que no queda mucho para la gran crisis, ya que él mismo está esperando ese momento para hacer grandes compras. Y está siguiendo sus propias reglas, ya que él siempre ha dicho una famosa frase en épocas de altas valoraciones, que dice así: sea temeroso cuando los demás son codiciosos, y sea codicioso cuando los demás son temerosos. Por último, te recomiendo que veas la opinión actual de Barry sobre la gran burbuja que estamos viviendo, y suscríbete si quieres aprender cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.